Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Bajo Criterio, el podcast donde buscamos entrevistar bajistas, contrabajistas y toda esa área. Y para el día de hoy, un guitarronero, o sea, un bajo, pero ya de raíz, de un origen tradicional, un origen campesino casi, ¿o no? Sí. Así que esta tarde con nosotros el maestro, mariachi, educador y amigo personal, Edinson Alata, por favor, compadre, preséntate. Bueno, un placer estar aquí en tu programa Bajo Criterio. Mi nombre es Edinson Alata, yo nací en Perú y viví en muchos lados y acá en Chile ya 14, casi 15 años, ya aquí viviendo y haciendo música mexicana. Y un poco comentar, partiendo con el tema del guitarrón, y esta es una corrección que me hizo Marco de Santiago. Marco de Santiago, un gran maestro del mariachi. El término correcto es guitarronista. Guitarronista, ya. Sí. Bueno, ahí... ya estamos entrando en el tema. Vihuelista, vihuelero, hay de todo, ¿no? Entonces, Eddie, yo me acuerdo la primera vez que te vi, digamos. Andaba tocando con Martín Villafuerte. Un fuerte aplauso para Martín Villafuerte, por favor. ¿Qué será el Martíncho, no? Está por allá por Melipilla. Por Melipilla, sí. Sí, oye, recuerdo muy bien ese día. Y dijo, ahora vas a conocer un guitarrón, me dijo. Ahora sí. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Y yo fui de guitarra, seguramente. Y llega el Eddie, oye, tocó guitarrón, ya, yo quedé loco. Y de ahí que nos conocemos. Entonces... Pero hay una historia detrás. Entonces, primero, para empezar, me gustaría preguntarte cómo empezaste, no en el mariachi específicamente, sino que en la música. ¿Cómo llegaste al guitarrón? ¿Cómo tocabas bajo de antes? ¿Cómo fue este proceso, no? Sí, bueno, yo empecé en la música a los 13 años estudiando guitarra clásica. Uh-huh. Desde muy pequeño, y después de eso a los 15 años, 14, 15 años, en el colegio tenía un compañero que era de un curso muy superior que hacía mariachi y me conoció, me vio tocando guitarra y me invitó a participar en un mariachi, a lo cual yo no tenía ni la menor idea de qué cosa era un mariachi. Y cuando llegué vi guitarras, trompetas, violines, en una manera muy empírica, ejecutando el estilo del mariachi, y se ganaba bien. Así que la parte más importante. La parte más importante. Entonces ahí fue donde yo me inicié de niño hasta los 16, 17 años, muy poco tiempo después, en que vi una presentación del Mariachi Vargas. En ese tiempo lo transmitían en programas de Televisa, en televisión abierta, uh-huh, allá en Perú. Y vi una presentación del Mariachi Vargas y ahí me di cuenta, no, ya sé qué es el mariachi. Y ahí fue donde inicié. Y bueno, lo que es para llegar al guitarrón, pues bueno, yo empecé tocando, ejecutando la vihuela. Uh-huh. Y después de eso, a los pocos años, fui directo al guitarrón. Ya. Y todo eso acompañado de formación académica, teórica y el instrumento a la vez. Entiendo. O sea, tú aprendiste primero... O sea, tú ya estudiabas guitarra clásica. O sí, sea, ya tenías guitarra de niño. Sí, pero había una formación ahí media académica. Claro. No fue todo así como que agarrar el instrumento y vamos. Claro, exacto. Ok, hubo una... Tú también tocas violín. Violín, sí. Ya, ¿y eso cómo fue? ¿Fue eso... posterior? Cuéntame. Fue mucho posterior. Yo empecé a estudiar violín ya será a los 30 años. Mira. Entonces fue un reto para mí. Bueno, fue porque ese tiempo yo estaba trabajando en Alemania. Uh-huh. He trabajado allá unos 5 años aproximadamente. Y el tiempo que tenía tiempo disponible, y era, bueno, la cuna de la música clásica, y uno veía siempre. Entonces dije, si estoy acá tengo que aprender violín. Conseguí un instrumento y comencé a practicar, a aprender. Conseguí una maestra muy buena, con lo cual me enseñó la base. Después fui consiguiendo maestros, pagando maestros. Yo creo que es algo que los músicos de la música popular han descuidado mucho, que para aprender hay que pagarse un maestro. Lo ideal. Eso es lo ideal. Yo creo que la mejor manera, y seguir un método, ¿no? Seguir un método, una técnica, que es una inversión que lo vale, y yo lo he visto que vale, porque agradezco a los maestros que me dieron esa oportunidad de poder aprender directamente y
retribuir con una inversión. Qué buena. Oye, entonces, ¿tú esos viajes a Alemania fueron los viajes que hizo también Willy Gómez? O sea, sí, todo este la misma empresa. Ya, okay. Era una empresa interesante porque era una empresa de eventos de música latina, ¿ya? En lo cual habían, claro, músicos peruanos, habían músicos mexicanos, habían músicos de todo lado. Entonces era una empresa que hacía diferentes tipos de show. Por ejemplo, había música mexicana, había música brasilera, música tropical, pero todo orientado hacia el cliente europeo. Entiendo, claro, sí. Bueno, más o menos debe ser como lo que se vive allá en Playa del Carmen, que yo anduve tocando por allá, que tú tocas mariachi, pero claro, con una perspectiva para el gusto, digamos, extranjero, para el gusto claro, algo internacional, anglo. Exacto. Claro. Ahora, cuando salían chambas, ¿nunca les salieron chambas de mexicanos allá? Sí, obvio, sí, salían mexicanos, y los mexicanos le tienes que tocar José Alfredo Jiménez, le tienes que tocar Javier Solís, Pedro Infante y las que piden ellos. Sí, de hecho a mí me pasó mucho que llegaban, por ejemplo, mexicanos gringos, o sea, hijos de mexicanos de allá y todo eso, y pedían mucho Selena, canciones de Selena, y justo tocaba en un grupo que tenía cantante mujer, pues entonces hacíamos esos temas, estaba bien bueno, así que... No, si era curioso, comento a detalle, o sea, hemos tenido variedad de clientes. Una vez se nos acercó, bueno, yo andaba con un pequeño grupo que era muy internacional, se nos acercó un alemán, ¿ya? Con su LP del Mariachi Vargas, Sones de Jalisco, y empezó a pedir uno por uno. Ya, y a ver, espérate, hay algo relevante aquí, para un grupo peruano, y poco a poco voy a ir orientando esto porque... Obviamente esta entrevista tiene que ver con el mariachi, por tu trabajo como guitarronero, ¿no? Exacto. Pero, y por aquí vamos a empezar como un grupo peruano, ¿cierto? ¿De qué año estamos hablando? ¿Los 90? Sí, más o menos. Sí, los 90. Como un grupo peruano en los 90 tenía un repertorio de ese nivel, digamos. Porque aquí en Chile, por ejemplo, aún no está, así como que recién se está armando gente que toca este repertorio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llega un grupo peruano a tener ese, digamos, ¿cómo se dice? Ese manejo del estilo. Del estilo. Eso es que en realidad es el afán por aprender. O sea, los mariachis tocan sones. Y eso hay que aprender a saberlo. Si no se hace mariachi, tiene que aprender a tocar sones. Así es. Y a pesar que acá, bueno, no es el mercado local, no lo exige. Y ese es un tema que me gustaría hablar más adelante. Hablarlo, sí. Pero lo que pasó allá es mucho el amor por la música mexicana. Y no solo en Perú, en Colombia, en Ecuador, Venezuela. ¿Qué me va a decir? Entonces, estamos hablando de mariachis que ejecutan bien los sones y conocen muy bien el repertorio de la música del mariachi. No necesariamente porque el público lo exija, sino porque aman la música del mariachi y saben que uno lo disfruta. La verdad que tocar sones es sabrosísimo. Sí, está chido, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, mira, igual pasa que, bueno, en lo que yo he ido estudiando, en todo esto de la historia del mariachi, ¿no? Que, bueno, tú cachai que es como mi rollo. Claro. En Colombia, en los años 60 llegó un mexicano que armó escuela allá. Eso es lo que se sabe. Entonces, en los años 80, en Colombia, ya habían mariachis que eran así como que sonaban pro. En Venezuela tuvieron la influencia de Rubén Fuentes y del Vargas que fue. De hecho, Javier Solís iba a Venezuela. Entonces, pero eso no pasó aquí en Chile. Aquí en Chile no hubo ese... Porque también Chile es un país que está lejos, ¿no? O sea, es un país que está muy lejos. Entonces no llegaban aquí los grupos, no llegaba aquí la información. Y el mariachi aquí se fue armando de una manera como súper... ¿cómo se dice? Como los mexicanos le dicen empírico, ¿cierto? Cuando uno como que autodidacta. Entonces, ¿qué tocaban los mariachis de acá? El repertorio que a la gente le gustaba cantar y escuchar en las chambas, ¿cierto? Claro. Y obviamente, por lo que decías tú, o sea, en el mariachi hay un rollo laboral. Entonces, finalmente muchos llegan a tocar por la pega, ¿cierto? Por la chamba. Y aprenden lo que hay que hacer en las chambas. Aquí tuvimos un fenómeno hace no mucho de gente que con 7 canciones salía a hacer la serenata y... Claro, no, y sigue habiendo. Y todavía. Borra eso. No, es respetable. Yo creo que toda manera de ganarse, de hacer el trabajo es respetable, como también el afán de querer aprender y hacerlo mejor, aprenderlo técnicamente, y eso yo creo que hay que respetarlo. Sí, bueno, entonces, empezaste de niño. Te cambiaste de la vihuela al guitarrón, ¿cierto? Estuviste en Alemania tocando alto repertorio, ¿cierto? Y en un punto llegaste a Chile.
Sí, bueno, también estuve en México. Participé varias veces en festivales y estuve un tiempo trabajando allá también. Sí, de hecho, a ver, cuéntanos eso primero. ¿Tú viviste un año en Guadalajara? ¿Cómo fue eso? Sí, en Guadalajara, casi un año. Casi un año, Sí, imagínate. casi un año. Pero fue por invitación de un amigo, Miguel Montes, que es un guitarronista, perdón, vihuelista. Ujú. Entonces, un amigo que conocí en Alemania. Entonces él me hizo la invitación, estuve poco tiempo, pero yo participé allá en festivales internacionales del mariachi. Yo creo que esa fue la conexión para conocer más la identidad de México. He ido con un grupo de Bolivia, cuando fui director allá de un mariachi. He ido también acá con Mariachi Calicanto de Chile. Entonces han sido oportunidades donde uno más se familiariza, donde uno más aprende y conoce más el instrumento, y la oportunidad de participar en talleres también directamente con maestros o amigos también que son... Y también escuchar, vaya una pega y escuchar cómo toca el otro. Obviamente. Y ahí ya hay un nivel de entendimiento. Es diferente. Estar allá ya cambia todo, ¿no? Yo creo que a todo músico que se quiera dedicar a la música del mariachi tiene que ir a México. Sí. Tiene que ir a México porque te cambia el chip automáticamente. Te cambia el chip de escuchar cómo es el temple de los violines, cómo se hacen los golpes, el estacato de la trompeta, el sonido muy abierto, que uno no es lo mismo ver en redes que verlo en persona, o la misma fuerza con la que ejecuta un mariachi y canta, la ejecución de la vihuela. Es otro rollo. Es otro rollo totalmente. Yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, yo que partí con mi familia, yo tuve otro origen en el mariachi, pues mucho más, el repertorio era mucho más sencillo, era otro rollo, ¿cierto? Claro. Entonces, pero yo me acuerdo que cuando yo quería cantar así fuerte, yo estaba como aprendiendo. De hecho, creo que nunca aprendí a cantar. Que no soy cantante, pero ¿qué pasa? Que yo siento que yo quería cantar así como con la impronta, ¿no? Porque allá en México se habla como de una impronta, claro, ¿no? Del mariachi, y me decían que no gritara, que no cantara tan fuerte. Güey, cuando estuve allá en México, cuando estuve en México, allá cantan fuerte. Súper fuerte. Y no todos andan así como con parlante como acá. Claro. O sea, allá como viene y power. Entonces, el guitarrón fuerte, la vihuela con mucho cuerpo. O sea, cuando tocan la vihuela le sacan sonido power, sí, ¿no? No sé. No, y inclusive eso allá todavía hay discusión. Cómo tocan en Guadalajara, que cómo tocan en Ciudad de México. Y en Estados Unidos, ni hablar. Es otra cosa. Es otra cosa. De hecho, es súper interesante que allá el repertorio cambia un montón de una ciudad a otra. De un barrio a otro, sí, cambia. Así, de una colonia a otra, cambia el repertorio. Imagínate, yo que estuve en Ciudad de México, toqué en Iztapalapa, toqué en Coyoacán Sur, Avenida Azteca, y ahí los repertorios eran distintos allá en Iztapalapa que en Ciudad, y después en Playa del Carmen. Otro repertorio. Claro, no, y allá, totalmente. Y lo increíble es que en Playa del Carmen, como se tocaba para como para extranjeros que iban a escuchar un grupo, como un sentido más de orquesta, que es como me gusta ese concepto, allá se tocaban sones. Allá se tocaban, por ejemplo, La Gruta, La Fuente, esas canciones que a mí me encantan. Claro. ¿Sabes? Que a mí me encantan esos joropos, ¿cachai? O sea, allá se tocaban. ¿Por qué? Porque allá el cliente anglo se sienta a escuchar. Claro. Y eso también hay un cambio ahí con lo del repertorio. Entonces, eso. Oye, Eddie, a ver, ¿en qué momento sientes tú? Bueno, tú llegaste a Chile, quedamos allá. Estuviste en México. Sí. Nos dice que, bueno, tú... Viví muchos años en Bolivia. Después de eso, sí, bueno, yo allá hice una carrera. Y aparte de eso, me dediqué a formar un grupo. Bueno, dirigí un grupo con unos compañeros en el cual yo estaba a cargo de la dirección musical. Estuve dirigiendo aproximadamente casi 10 años. Fue bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bolivia? Oh, ya perdí la cuenta. Pero debe ser para más o menos unos 10 años. ¿Tú tienes familia allá o no? Sí, tengo mis niños y su mamá que viven allá. ¿Tienes hijos? 3 niños. 3 hijos tienes. Bueno, ya están grandes, ya no son niños, sí, pero... Claro, pero sí. Es como decíamos, es un estilo de vida muy caro tener hijos. Sí, lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado. Bueno, y allá la experiencia de dirigir este grupo, con los cuales representamos a Bolivia en el Festival de Guadalajara,
es algo que me dio a mí mucho la experiencia de dirección, el conocer cada instrumento, el conocer que no solamente, para dirigir un grupo no es solamente conocer los temas, sino conocer la capacidad de tus integrantes y de ahí, y según eso decidir qué vamos a tocar y cómo lo vamos a tocar, y en qué orden, qué posición, saber cómo sacar el provecho de cada músico que uno tiene al frente, ¿no? Cómo manejarlo psicológicamente también, cómo motivarlos, cómo saber sacar lo mejor de cada uno, hasta dónde uno puede presionar para que puedan dar lo mejor. Entonces, ser director implica muchas cosas y yo creo que esa ha sido mi mejor escuela para el mariachi. O sea, finalmente la mejor escuela es la práctica. O sea, exacto. Hacerlo. Obviamente. Es súper interesante eso que dices tú sobre las capacidades de los músicos. Por ejemplo, mi abuelo decía que a él en su mariachi su gran problema fue que nunca tuvo un vihuelista, por ejemplo, que pudiera tocar sones. Y eso, claro, ahí uno se da cuenta y dice, claro, tiene sentido. O sea, la calidad de los músicos. Espérate un poquito. Un pequeño corte mientras ladran ahí mientras ladran las niñas. Espérate. Bueno, se puede cortar en edición, pero a mí me gusta dejarlo porque es parte como de la identidad. Porque ve que es natural. Sí, claro, sí. No hay nada editado. No hay nada aquí, eso. Oye, y claro, pues entonces finalmente el repertorio se ordena igual en torno a las capacidades de los instrumentistas. Eso es súper importante. Exacto. Sí. Exacto, porque muchas veces uno quiere decir, ya, toquemos violín guapango, toquemos el cascabel, pero si no tienes, o sea, si va a sonar cojeando y todo eso, entonces, y cuando hay cosas que te pueden salir, cosas que son más armónicas, que pueden sonar muy bonito, que están dentro de lo que puedes hacer, claro, y puedes lucir más a tus integrantes. Exacto. Es decir, como el tema de las tonalidades, ¿no? O sea, hay temas que virtuosamente que suenan muy bien en mi menor o en re menor, pero cámbialo de tono y no funciona. No funciona. Sí, claro. Algo así. Sí, entiendo perfectamente. Ahora, hay algo de lo que igual quería hablar en esta entrevista porque hay que meterle algo de conflicto. Póngale. El otro día nosotros conversábamos, porque creo que nosotros conversamos bien seguido, ¿no? Sí. A mí me gusta harto conversar con Eddie, porque Eddie además sabe filosofía, es una persona letrada, ¿ya? No es el clásico mariachi así de vamos a tocar nomás, ¿no? Eddie sabe. Yo he escuchado, aquí, bueno, en Chile hay un fenómeno, y es que somos siempre los mismos. En los escenarios siempre tú veis los diferentes videos de los diferentes festivales y son las mismas caras y cambia uno. O es el negro César, o es el Jimmy, o es el que es el dueño de la pega. Con respeto, sí. Pero todos los otros son los mismos. Ahora, pero por alguna razón estos grupos nunca suenan como debería sonar en el lenguaje del mariachi, porque el mariachi no es solamente la instrumentación, ¿cierto? Claro. O sea, una vez alguien me respondió, no voy a decir nombre, aunque me encantaría. no, me dijo, pero yo le dije, ¿sabéis qué? Siento que le falta algo como de mariachi. Y me dijo, pero si hay violines, hay trompetas, hay guitarrón, está el sonido. Y no, pues no es suficiente. Hay un lenguaje detrás. Exacto. Cuéntame, ¿qué opinas? Bueno, es una motivación, es una inquietud que he tenido mucho tiempo. Yo creo que algo que aprendí de director, que no solamente es tener excelentes músicos, sino también poder entender el lenguaje del mariachi y poder que tener un equipo que tenga el concepto de orquestación. Entonces, eso es algo que no se hace tocando una vez al mes, cada 2 meses. Claro. Se hace, o en un festival una vez al año. No se puede. Eso se hace tocando todos los días, verte la cara con la misma gente y se forma un concepto musical de familia, de ensamble. Es como leerse la mente. Ya sabes qué está pensando el otro, ya sabes cómo golpea el arco el otro, ya sabes cómo es el vibrato, cómo hace el staccato, cada frase en cada parte. Entonces, el concepto de fila. Exacto, entonces muy bien, eso. Entonces es algo que no se aprende académicamente. Claro. Eso lamentablemente es así. Es por eso que, bueno, sí hay excelentes músicos conocidos acá en Chile, en Santiago, donde yo más he trabajado. Aquí hay muy buenos músicos. Impresionante, trompetistas, guitarristas, violinistas que son... No, hay unos violinistas mortales. Pero es lo que pasa, sin criticar el trabajo de los compañeros, pero al formar proyectos para eventos específicos, suena muy orquestado.
Y suena bien, suena No, orquestado. Suena bien, no hay duda de eso. Pero no es mariachi. Lo voy a decir, pero no es mariachi. Así, eso quería que dijeras tú. Yo quería que tú dijeras eso. Y es una inquietud, y es una inquietud que he tenido mucho tiempo de volver a escuchar. Por eso es que nació el proyecto que tengo, no sé si es momento de mencionarlo. Que estás llevando ahora. Sí, mira, déjame mencionar algo, y es que el problema del mariachi en Chile, me gustaría hacer un video sobre eso, es que no existe el mariachi en Chile en el sentido del conjunto, porque en México los mariachis son grupos que están juntos allá o no allá, ¿cierto? Claro. Entonces, y de hecho para cambiarte de grupo como que todos se enteran y audicionar, es todo un rollo, ¿no? Entonces, y aquí no pasa eso, porque, bueno, yo veo al Calicanto, ¿no? Que es como el grupo que más ha durado y como el que hace el repertorio bacán y todo, ¿cierto? Un saludo a Sergio Zúñiga. Y es que igual siento que adolece un poco de lo mismo. O sea, como que igual se juntan para... Bueno, el otro día me contaba un violinista que ahora se juntan y ensayan, están grabando un disco, están como en eso. Pero eso puede que sea ahora, ¿o no? No fue siempre. ¿O sí? ¿Qué sabes tú? Yo nunca he tocado con ellos, entonces ya, no... Bueno, Calicanto, yo he sido integrante muchos años. Agradezco mucho a Calicanto. Es un excelente mariachi. Sergio Zúñiga, un excelente director que ha llevado muy bien este grupo. Y yo creo que de los grupos, sin mirar de menos el trabajo de los demás, es quien más se ha dedicado a estudiar el estilo del mariachi. Sí, es el director que más ordena un sonido de mariachi en su grupo. Eso sí, sin duda. Entonces es un muy buen trabajo el que hace, pero hay un punto, sin criticar el trabajo de nadie, que hay un punto en que todos los mariachis, para poder sobrevivir, tienen que tener un foco comercial. Sí. Porque eso es lo que une a un grupo, el trabajo, la pega. O sea, si no hay trabajo, en realidad, ¿qué nos vamos a juntar a exacto, claro. Exacto, ¿no? Entonces es por eso que los grupos grandes se juntan para festivales, para acompañar cantantes. Entonces estudian repertorio de cantantes. Calicanto igual se prepara para acompañar a cantantes, se prepara para acompañar a artistas, tiene su propio repertorio también que lo tiene estudiado. Entonces, pero ese repertorio también tiene que enfocarse al gusto popular. Claro. Al gusto popular, porque si no, ¿para qué existe el grupo? O sea, le tiene que gustar a la gente para que la gente lo contrate. Una de las cosas que me contaba un trompetista es que le gustó mucho a la gente cuando fueron al festival que tocaron corridos y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque allá todos los mariachis quieren ir a lucir sones, a lucir repertorio, y que a la gente le gustó mucho que Calicanto tocó, digamos, corridos. Sí, o sea, hicimos un repertorio muy variado, pero le metimos una selección de Antonio Aguilar y eso fue... a la gente le encantó y eso sí, pegó bastante. Pero como te digo, es el repertorio que acá vende y uno lo vende bien. Y lo mismo los grupos de las serenatas, ¿no? Tiene que ser Tus Mañanitas, El Rey, Canto a la Madre, unas cuantas más. Un buen rancho grande. Y ya cumpliste con el trabajo. Pero el mariachi, la esencia del mariachi no es eso. No es, la esencia del mariachi son los sones, las polcas, los chotis. Son infinidad de estilos que le dan el color a lo que nosotros hemos escuchado ya después, acompañando a artistas, acompañando a cantantes, pero esto parte allí. Sí, entonces yo creo que y en México tocan un montón de polcas, les encanta tocar polcas. Claro. O sea, por ejemplo, imagínate, yo el Sopilote Mojado no lo conocía hasta que llegué a tocarlo allá. Y es como básica, es como, escuché un comentario que dicen, es de las de a peso, o sea, que hay que sabérsela. Y los pasodobles, o sea, no es lo mismo, o sea, el otro día haciendo un trabajo con mi equipo. El dos negro. Que un paso doble de orquesta, un paso doble español, tiene toda la impronta y toda la temple de y así es una marcha con fuerza. En cambio, al incorporarse en el mariachi, porque no es que el mariachi toque paso doble, sino que el mariachi hace pasodobles, ejecuta los pasodobles desde el mariachi. Entonces cambia con los violines, cambia la interpretación, cambian los matices, hay otro tipo de feeling para tocar el mariachi. No es el mismo pasodoble que se toca en España. Entonces entender es como todo lo eso. Que pasa con el bolero, o sea, el bolero como lo toca un mariachi no lo toca como lo toca un cubano, que es de donde se supone que viene, ¿no? De hecho tampoco lo toca como lo toca un trío, que es como donde mucho se desarrolla el bolero en México también, o sea, tiene su propio estilo. El mariachi es como una propia cosa, ¿no? Claro.
A ver, voy a hacerte la pregunta de rigor antes de pasar a la digamos, a lo del grupo, del grupo de estudio. Es que finalmente estas canciones que nosotros entendemos como parte principal y como parte básica del mariachi son estilos que vienen de los 50, 60 y es a lo que hoy le hemos ido llamando el mariachi tradicional, ¿sí o no? Que es el mariachi que hoy entendemos como una representación de México, ¿no? Claro. El traje, las botonaduras, ¿cierto? Claro. El charro cantor, ¿cierto? Uh-huh. Que es algo que viene más o menos del cine. Entonces, bueno, los sones son lo tradicional, ¿no? O sea, sí. Los sones, entonces, a ver, discutamos esto. Sí, o sea, los sones, si vamos a ser estrictos con los sones se ejecutan con arpa, con guitarra de golpe, entonces... Michoacán, arpa grande. Exacto, entonces esos son los sones. El mariachi, ¿qué es lo que hace? Uh-huh. Adaptó estos sones al estilo del mariachi, con bueno, un excelente trabajo que hicieron Rubén Fuentes, el mismo Mariachi Vargas, Jesús que yo creo Rodríguez que de Híjar, claro, toda esa generación. Víctor Cárdenas, el Pato, el que enseñó cómo se tocan los sones en mariachi. En mariachi. Entonces claro, le dio, lo versionó al mariachi. Que entonces, está totalmente vigente ese caballero. Allá sí, o sea, se le ve por Garibaldi. Claro, te lo encuentras, vas comiendo tacos y te lo encuentras ahí sentado. Camilito, así, está vigente. Es verdad. Es gente que está, o sea, a lo que voy que está vigente hoy en día aún. Sí. Eso está interesante. No, sí, es increíble. Entonces, yo creo que el mariachi interpreta, o sea, buscar lo tradicional es un concepto que ya hemos hablado. Sí, como que para quien no están atrás, es como lo que pasa con la cueca un poco, ¿no? Como que, claro, no, es que la cueca tradicional, bueno, son canciones de los años 50 de los chileneros. Claro. pero no está mal porque después de 1, 2, 3 generaciones hay una tradición. Claro. Y es lo que... Exacto. O sea, no podemos decir que no tenemos en la cabeza un sonido... Ahora, a mí me gustaría, yo preferiría decirle mariachi clásico. Pero bueno, ahí ya en conceptos y... Sí, y mira, yo usé el concepto de mariachi tradicional para mi proyecto, uh-huh, no tanto por irme a lo que es tradicional en México. El mariachi tradicional en México es otra cosa, que sí, es muy diferente a lo que es el mariachi del Varga, a lo que es el mariachi de los Camperos, claro, es otra cosa. ¿Por qué yo usé el concepto de mariachi tradicional? Uh-huh. Porque me voy a lo que son los orígenes dentro del mismo mariachi, uh-huh, para poder interpretar cosas que todo mariachi debe saber, como cultura general. Sí, el son de la negra bien tocado, saber qué es una polca, cómo se interpreta una polca, claro, cómo se cantan los sones, claro, es algo que muchos cantantes... ¿Cómo van los violines mientras tocan las trompetas? Algo así me mencionaste el otro día. Sí, o sea, tienen figuras muy diferentes y eso es justamente porque la trompeta apareció mucho después en el mundo del mariachi. Cuando empezó el mariachi era con violines y los violines tenían el estilo antiguo de tocar, que eran las características, los arcos súper largos, sin separarlo del violín, con las ligaduras, las apoyaturas, los glisandos, las cuerdas sueltas. Entonces es muy propio del mariachi. Llegó la trompeta en la época del cine de oro mexicano, si no me acuerdo. Sí, por los años 40 apareció como en la parte masiva. Claro, donde el sonido de la época era otro. Y bueno, y Miguel Martínez, quien enseñó cómo hay que tocar la trompeta en el mariachi. Sí. Y eso fue lo que casó con el estilo tradicional del violín. Es por eso que mientras la trompeta hace el staccato, el clásico staccato, los violines mantienen los ligados, uh-huh, los ligados a el caballito, que es el golpe, cómo se hacen las corcheas. Son cosas que se mantienen y al sonar junto hacen lo que suena un mariachi. Exacto. Sí, todos sabemos cómo tiene que escucharse un mariachi. Hoy en día igual hay como ya cosas que son como súper modernas, ¿no? Hay armonías, digamos. La otra vez escuché el mariachi Corona. Oye, tiene unos arreglos que están pero loquísimos. Muy bueno. Y uno escucha antes, digamos, a José Hernández con Sol de México y también es súper moderno, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo creo que eso ya se distancia un poco de este mariachi que yo me gusta decirle clásico, ¿sí? ¿No? Que es como el mariachi que toca sones y que interpreta los sones y jarabes y todo este asunto, ¿no? Claro. Entonces, y de eso, tú, con todo este conocimiento, digamos, y con tu percepción del mariachi, etcétera, ¿cierto? Tú estás armando ahora un grupo de estudio. Sí. ¿Cierto? Eso ya tiene un tiempo, cuéntanos. Por favor. Sí, bueno, te comento, esto surgió debido a la misma inquietud de que no hay oportunidad acá en Chile de hacer mariachi tradicional, a lo que yo llamo tradicional. Y que es justamente lo que estábamos diciendo, que no hay un mariachi que se junte, que suene como mariachi,
Exacto, es porque no hay la oportunidad de hacerlo. Entonces, y eso, o sea, obviamente, porque el mariachi, el músico de mariachi tiene que comer. Entonces tiene que complacer a su público, tiene que sacar temas de Alejandro Fernández, de Vicente Fernández, Cristian Nodal, para, claro, entrar en la onda pop y todo eso. Entonces, y eso como que un poco es como aprender a correr sin haber caminado antes, sin haber gateado. Entonces, el objetivo de este proyecto es estudiar esas formas tradicionales que hacen que uno suene a mariachi. Claro. Empezar con sones, las polcas, pasodobles. Claro. Entonces es un repertorio que yo elijo para el estudio, enfocado en eso, que sea totalmente pedagógico, que haya un orden pedagógico. Y para esto, bueno, estoy contando con músicos profesionales, tanto del mariachi como de otros rubros que se interesan por aprender este estilo y me están acompañando. Entonces, bueno, por ahora el proyecto se enfoca netamente en estudiar y en afirmarse dentro de lo que es el estilo del mariachi. Ajá. Y después, una siguiente etapa de este proyecto, que somos un equipo, no solamente es mi persona, sino bueno, tengo a Carlos Arcila, quien me apoya en la parte de infraestructura, es músico violinista, y en la parte de la infraestructura y coordinación. Después tengo una coordinadora de proyecto que es Ayaner, también profesional en el área de asistencia social y proyectos, que nos está apoyando mucho. Bacán. Entonces, hay mucha motivación, mucho amor por la música mexicana, y esto está creciendo de esa manera. Y en una siguiente etapa, sí, ¿por qué no? Dar talleres para gente que quiera aprender mariachi, gente que quiera aprender el estilo. Por el momento, como te digo, estamos en una etapa de consolidación de aprendizaje. Ajá. Entonces estoy contando con gente profesional que ya toca, que sabe leer, que conoce de la técnica. Entonces estamos haciendo un poco ese camino. Claro. Para allá. Y es interesante que, digamos, lo que hablábamos recién, más independiente de lo que a mí me gusta decirle tradicional, o que yo también me guío por una parte como media académica que no está dentro de los músicos no les interesa eso. O sea, para nosotros el mariachi tradicional es esto, ¿no? No sé, grupos que puedan sonar como mariachi, porque recién dijimos, oye, tienen los violines, la trompeta, el guitarrón, pero no está sonando mariachi, claro, ¿cierto? Mira, tengo una observación lo que pasó en el ensayo de la semana pasada. A ver. La semana pasada, bueno, yo tengo un grupo la semana pasada éramos como 12 violines más o menos, que estaban una cantidad importante. Entonces se nos acercó Lupita, con quien un saludo para Lupita, que es excelente violinista. Lupita, los muchachos, por favor. Es excelente músico que conoce muy bien el estilo del mariachi, tiene tremendo repertorio del lenguaje, y nos acompañó la semana pasada. Ya. Y se dio cuenta que entender cuando un par de explicaciones, esto va así, el arco así, el golpe va así, y sonó mariachi. Claro. Y eso sorprendió porque, o sea, es lo que pasa con los grupos cuando se junta gente diferente, no encuentras el sonido de mariachi porque no están acostumbrados a todos juntos. Claro. En cambio, con este grupo que estudio, que ya estamos ya tenemos tiempo trabajando juntos, las indicaciones de cómo se debe golpear en cierta parte del son o cómo se debe interpretar la polka en ciertas frases, ya el lenguaje lo tienen claro. Entonces, y eso es lo que nos enorgullece a nosotros, que estamos ya empezando a ver los frutos. Claro. Igual los muchachos, los trompetistas, cómo se debe golpear el staccato, en qué momento va el vibrato, esta parte es acompañamiento, esta parte es solo, y en qué momento tienes que ajustarte al tiempo, en qué momento es más libre. Entonces los muchachos ya tienen el chip, ya saben que llegan a la hora de estudio, se ponen el chip de mariachi y suena como mariachi. Claro. Eso es lo que estamos buscando. Sí, y es lo que en Chile, como recién dijimos casi al principio, ¿no? Es lo que en Chile no había. Y esa labor está súper interesante. Igualmente, perdón, agregando, dale. Que estamos dentro del concepto de bajo, los guitarronistas están también entendiendo en la idea de que el guitarrón es un instrumento melódico. Claro. Melódico, que muchos descuidan eso, que porque estoy dentro de la armonía me puedo tirar en la nota que sea y caigo bien, y de pronto, qué sé yo, le pongo una quinta aumentada y ya soy jazzista, qué sé. Yo hago eso en el guitarrón, yo paso mi trecena bemol por ahí, me encanta. Pero el guitarrón hay que respetar la línea melódica porque tiene una función dentro de una canción. Exacto.
Entonces, eso es algo que ya está dando fruto. Sí, o sea, en general el bajo es un instrumento melódico. Exacto. Yo no creo que el bajo sea... O sea, claro, es un acompañante, sí, pero no es un mero acompañante. El bajo es el que dice... Bueno, creo que Sting lo decía, pero nadie sabe qué acorde estamos haciendo hasta que toca el bajo. Claro. Y eso está muy bueno, ¿no? Porque, muy bueno. Es verdad, o sea, y claro, tú escuchas, por ejemplo, no sé, uno típico, la barca de cobre. Claro. El guitarrón es melódico. O sea, totalmente. Sí. Y así podemos ir buscando. Entonces, es importante entender que el bajo, el guitarrón en este caso, es un instrumento melódico. De eso ya habíamos discutido, sí, bueno, ya hemos conversado bastante. largamente. Así que, oye, qué bueno. Mira, yo quería agradecerte por venir este día, contarnos tu experiencia, partes que tal vez los muchachos no saben, porque a veces llegan, te ven dirigiendo, no saben la parte personal. Y hablar sobre mariachi, ¿cierto? Sobre mariachi, que es un tema que lamentablemente en Chile como que es que pasa con toda la música ranchera y es mi gran lucha, ¿no? Mi gran lucha ha sido Mein Kampf. Así con el no, que es mi lucha como visibilizar la música mexicana que se hace aquí en Chile y las derivados que vinieron después, ¿cachai? Entonces, creo que hay buenos músicos, hay oportunidad de hacer cosas. Y tú, ahora con el proyecto que estás armando, ¿cierto? Que ya va súper encaminado, puta, es un como marca un precedente y por eso te agradezco que nos hayas venido a contar a bajo criterio toda esta experiencia. Y oye, para terminar, ¿qué se viene? Porque nos alargamos, loco. Esta fue la más larga, pero tú estás tocando con Charro Morales. Un saludo también allá a la gente de Charro Morales, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué viene para Eddie? ¿Qué viene en lo profesional? ¿O qué viene para ti en el mariachi en Chile? Ya. Bueno, yo agradezco primeramente a Dios por la experiencia de trabajar con grandes grupos, grandes artistas. Cuando vienen artistas internacionales he tenido la oportunidad de acompañar bajo los proyectos de varios compañeros, igualmente artistas locales, un tiempo con María José Quintanilla, después ahora con Charro Morales. Entonces yo creo que ahora mi foco principal es el proyecto darle más cuerpo, darle un peso institucional a lo que estoy haciendo, que es para lo que yo a lo que yo voy. Y bueno, por ahora estamos empezando con talleres, más adelante pensamos en festivales, más adelante pensamos en traer grupos internacionales o exponentes internacionales. Entonces crear una audiencia, no solamente de músicos de mariachi, sino de académicos de la música, una audiencia, musicólogos, ampliar esto y que la gente ame la música del mariachi como la amamos nosotros. Ah, qué bonito. Un fuerte el aplauso, Eddie, muchas gracias por venir. Gracias. Oye, y este fue un nuevo capítulo después de harto tiempo de Bajo Criterio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes nos apoyan en redes sociales, y muchas gracias al maestro Edinson Alata por acompañarnos en este día. Gracias. Nos vemos, chao.